queremos decirles que estamos muy contentos con esta Plaza de las Letras de este año, porque en ningún momento nos ha faltado compañeros y compañeras que han venido aquí a escuchar los libros, a comentar y a aplaudir. Y terminamos con esto que es especial para nuestro querido Teatro El Riel, que está cumpliendo 41 años ininterrumpidos de fuerza y de sacrificio y de mucha alegría de todavía estar vivos. Un aplauso grande para que comience el lanzamiento. Bueno, primero que nada, agradecer la posibilidad de estar aquí en la Fiesta de los Abrazos, en la Plaza de las Letras, y vamos a presentar este libro que editado por Mala Madre, por la editorial Mala Madre, y que es inédito en su totalidad. Nosotros habíamos sacado algunos cuadernillos de teatro, pero decidimos de una vez sacar un libro que pudiera mostrar el contenido de la obra completa, y así poder, bueno, no solamente relevar la memoria de la compañía de teatro en su historia, sino que aumentarlo hacia el valor literario que tiene la dramaturgia de Juan Vera, que es otra memoria más. Así que voy a presentar, está con nosotros Eduardo Luna, director de La Familia Teatro, y Marcela Schultz, integrante de la compañía de Teatro El Riel. Y yo, Faiz Machini, que estoy tanto en la editorial Mala Madre como en la compañía de Teatro El Riel. Así que voy a dar la palabra a Eduardo. Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros. Yo voy a presentar de alguna manera mi partecita en este lanzamiento. Tiene que ver con una invitación que se me hizo a escribir una reseña del libro para la revista Apuntes de la Universidad Católica, ¿ya? Previo a la invitación que me hicieron para escribir esta invitación a que conozcan la dramaturgia de Juan Vera, me consideraba un tanto cercano a los actuales integrantes del Riel, compañía fundada por Vera, sobre todo de Ana María López, pareja de Juan, hasta su fallecimiento en el año 2002. Sin embargo, probablemente como muchos de ustedes, no conocí en profundidad su trabajo. Por lo mismo, para enfrentarme a la lectura, tenía muy pocos antecedentes, más allá de una vaga conciencia de que la lucha de clases era uno de sus motores. Y es que injustamente, tanto la historia del Riel como la dramaturgia de Juan Vera, hasta el momento no han sido consideradas por la academia, salvo en círculos muy acotados, como objeto de estudio, como insumo de análisis de un teatro eminentemente político, desarrollado en etapas que comprendieron el periodo pre y post dictadura, articulado para ser exhibido en espacios populares no convencionales. Este sesgo en torno a la obra de Vera queda en evidencia al testear que las principales casas de estudios que imparten la carrera de teatro, particularmente en cursos de teatro chileno, no se aborda como contenido. A propósito de lo anterior, la importancia que reviste un libro que presente de manera cronológica la dramaturgia de Juan Vera, recopilada y transcrita por el artista plástico, director teatral y escritor Faiz Machini Parada, en colaboración con Rodrigo Sánchez y Teresa Ciudad, ambos aportaron con transcripción, diseño y edición, resulta un avance notable para visibilizar un trabajo que, por la riqueza de su metodología, los temas abordados y la pulcritud de sus formas, merecería amplia atención. Para mí, revisar la dramaturgia de Juan Vera significó un verdadero diálogo entre dos escritores contemporáneos. Los temas abordados y la forma de tratarlos a través de personajes profundamente contradictorios parecieran corresponder a preocupaciones instaladas en la actualidad. En sus obras, Juan no es condescendiente con la clase trabajadora, más bien es punzante y probablemente incómodo. Su teatro no aborda la lucha de clases de manera superficial, estableciendo bandos o enfrentamientos entre buenos contra malos, malos contra buenos, pobres contra ricos u opresores contra oprimidos, sino que sostiene una mirada donde el poder, también inserto en las clases bajas, corrompe transversalmente. Es decir, su teatro está fuertemente arraigado a una perspectiva humana de la relación entre capitalismo y sociedad.
Al descubrir esto, en la primera obra que leí, comencé por la 504, Ana María, rápidamente me inundó una impresión que luego con cada una de las obras siguientes se fue agudizando. La dramaturgia de Juan Vera está teñida de una sospecha. Juan Vera sospecha de la volubilidad del individuo inserto en la maquinaria capitalista y por ende lo que instala con maestría son las circunstancias y factores que determinan su accionar, intentando alertar sobre las consecuencias que conllevan sus decisiones. Por supuesto, en esto hay un guiño a Brecht, pero que se distancia en el momento que decide instalarse sin máscaras en la sociedad chilena de su época, o la nuestra, o la de las futuras generaciones. Y a propósito de esa sospecha, podía explicarse que Juan Vera junto al Riel decidieran invertir directamente en sindicatos, intervenir en espacios no convencionales, donde los personajes aludidos en sus obras pudieran encontrarse con los personajes reales, intentando aplicar una estrategia de advertencia. Para los tiempos que corren, recuperar la memoria resulta urgente, sobre todo en una disciplina como el teatro, que probablemente después de un 4 de septiembre amargo, comenzará a preguntárselo todo, a preguntarse por el sentido de lo que se ha hecho y de lo que hay que hacer a partir del mañana. Para intentar responder esas preguntas, si bien nos haría revisar, leer, acoger y abrazar el trabajo de Juan Vera y el Riel. Probablemente nos hará alentador con lo que nos encontremos, pero siempre es bueno enfrentarnos con nuestros demonios, los del pasado y el presente, para poder continuar. No hay otro camino. Quiero agradecer a quienes me escogieron para escribir este texto. Al leer a Juan Vera comprendí por qué lo hicieron. Abrieron un portal hacia el más allá para que pudiéramos encontrarnos o reencontrarnos, dos colegas, amigos, hermanos, que parecía siempre estuvieron unidos. El nivel de similitudes metodológicas y formales con el trabajo que hemos desarrollado en la familia Teatro resulta impresionante. Y como dice mi fe, las coincidencias no existen. A partir de esta experiencia me siento muy bien acompañado porque Juan Vera está ahora aquí, sentado al lado de nosotros, y espero que siga siendo así. Muchas gracias. Luis Emilio Recabarren decía: si empujamos a la clase obrera a actuar por su bienestar, no tendrá tan buenos frutos como si actúa empujada por su propia conciencia. Queremos primero formar esta conciencia antes de ilusionar con ideales posibles o imposibles. Recabarren proponía el teatro como un medio de expresión de una clase, dándole a la escena teatral un rol fundamental, con lenguaje, contenidos y prácticas determinadas, herramienta de educación y concientización de las y los explotados. Juan Vera, sintiéndose parte de las ideas de Luis Emilio Recabarren, concebía también el teatro como un instrumento de liberación y punto de encuentro aglutinador de identidades. Creo que cuando un creador no encuentra espacio suficiente para dirigirse a todo un público, se lo abre. Agarra una pala y despeja la cancha, levanta un escenario a pleno sol y la gente poco a poco va llegando, temerosos, incrédulos, al principio, críticos y audaces con el tiempo. Pero si sumamos a este esfuerzo de gritos y brazos a toda la gente que ha descubierto todo lo que puede dar la magia del teatro, entonces esta verdadera pelea por él tiene un objetivo y vale la pena. Así decía Juan Vera. Y también decía que el trabajo teatral va más allá de actuar en el escenario. Escribía Recabarren en el diario El Despertar de los Trabajadores, el 6 de abril
de 1912. Un pueblo culto siente amor por el arte y un pueblo artista sabe sentir, porque el arte es todo corazón. Hagamos arte y habremos contribuido a hacer pueblos cultos. En tiempos de Recabarren, el teatro fue de denuncia, instrumento de educación y agitación política, un vehículo de ideas y elevación cultural de los obreros, donde la gran mayoría eran analfabetos. El desarrollo de actividad cultural y teatral tenía como objetivo aportar a la organización de los trabajadores y las trabajadoras y en la construcción de una identidad obrera, sembrando ideas políticas en sus participantes. Juan Vera subió a los trabajadores al escenario, escribiendo de sus problemáticas, empatizando con sus luchas, pero también siendo crítico con sus falencias, dándolas a conocer descarnadamente. Estando en plena dictadura, su afán fue crear identidad de clase, organización y arrojo suficiente para doblar la mano al tirano. Para ello, se subió a los trenes, navegó con los pescadores, visitó las cárceles, estuvo en ollas comunes, se cubrió con el manto de historias que el pueblo relataba, para hacerlo teatro y devolverlo al pueblo, porque para Juan Vera el teatro era un vehículo de transformación del pueblo y su realidad. Otro tema interesante también de abordar es Juan Vera y la mujer. Los personajes femeninos tienen un rol fundamental en las obras de Juan Vera. Son ellas las que mueven la escena, creando la contradicción en el hombre, y esas contradicciones hacen variar su comportamiento para provocar quiebres en el hilo dramático. Las mujeres de su obra tienen las cosas claras, son de carácter fuerte, empujan al hombre a ser consecuentes con su clase, rompen esquemas y muchas veces barren con las tradiciones y estereotipos. Hay muchas mujeres representadas aquí en la obra del Juan. Podemos nombrar algunas. Blanca, una profesora rural que tiene un trío amoroso con dos ferroviarios que son amigos y los tres cómplices de este trío amoroso. Y es ella la que determina, es ella la que lleva esta relación y dice lo que se hace y lo que no se hace, lo que se quiere y lo que no se quiere. Es bien interesante, esta es una obra de los años 80, ¿no? Entonces es bien interesante cómo esta mujer es la que lleva esta relación. También podemos nombrar a otra mujer que sale en otra obra, que se llama El tren de cobre, la obra, y es la Durazno. Ella es una presa política que se escapa de la cárcel y llega al desierto donde hay un tren en pana, donde hay tres obreros ferroviarios, y entonces se encuentra con ellos y a través de todo su hablar, de toda su relación con ellos, coquetea con ellos, habla con ellos, pero al mismo tiempo los transforma, les da todas las herramientas para luchar en contra de las injusticias, para darse cuenta lo explotados que son. También absolutamente así desfachatada, le tira por tierra al Estado, a la familia, a las tradiciones. Entonces es bien interesante también. Ramona, que es una obra de exilio, que es Los amantes y los ojos, donde su enamorado llega del exilio y llega absolutamente renovado. Entonces ella, que estuvo en Chile, que luchó contra la dictadura, ella le va también denostando y le va diciendo
lo cobarde que fue en ciertas ocasiones, con no haber tenido una postura un poquito más radical, en fin. Entonces, en general, las mujeres de la obra de Juan juegan un papel fundamental y son las que rompen, son las que cambian las situaciones y las que son capaces de transformarlo todo, con diferentes caracteres, con diferentes situación de clase, pero es así. La mujer, el papel de la mujer en la obra del Juan es extraordinario, un avanzado de su tiempo, increíble. Y por último me gustaría decir que para mí, súper importante y valedero el hecho de haber trabajado con Juan Vera, haberlo conocido. También fue mi profesor de dramaturgia, entonces creo que la forma en que el Juan Vera enseñaba la dramaturgia, enseñaba la escritura, escribíamos muchas cosas, escribíamos también historias, relatos, cuentos, y la forma de guiar estas formas de escribir era también de traspasar a uno la responsabilidad de guiarte, de autoguiarte. Entonces, él nunca te juzgó lo que uno escribía nomás. Él decía, escribe, y miraba lo que uno escribía y decía, por ahí va. Pero en esta parte podrías profundizar un poquito más. Nunca un juzgar, nunca decir, no lo estás haciendo bien. Bien interesante. Y complicado también, porque Juan Vera era un niño con bigotes grandes, pero era un niño, entonces de repente era un poco hinchapelota, era un poco insoportable, porque no se quedaba quieto nunca. Y bueno, un maestro. También hay muchas anécdotas que contar. Una me recuerdo, para terminar, es que se hizo el Festival Internacional de Teatro, creo que fue en el año 89, ¿no? Fue en el 89 o en el 88, no me acuerdo. Saliendo de la dictadura. ¿91? No. ¿En serio? Ah, 91, sí. Tenéis toda la razón. 91. Bueno, y entonces se hizo, en ese tiempo llegó Tironi, el gran Tironi, a ver cómo se hacía la cultura y el arte. Y entonces, invitaron a todos los grupos de teatro, compañías de teatro, para participar en este festival. De la única compañía que no invitaron fue a la compañía de teatro El Riel. El Teatro El Riel, que había luchado contra la dictadura, había estado, pero no le invitaron. Entonces, no sabíamos qué pasaba. Entonces Juan Vera y Anita María fueron a hablar con la Dirección de Cultura, con la dirección de este evento, ¿no? Y le dijeron que no, que lamentablemente los cupos ya estaban listos. Entonces, Juan Vera golpeó la mesa y les dijo, bien, entonces nosotros vamos a hacer un festival de teatro paralelo. Y lo vamos a hacer en medio de la calle, en medio de la Alameda, y ustedes van a ver ahí qué pasa. Al otro día, por arte de magia, estábamos inscritos en el Festival Internacional de Teatro. Y entonces fue muy divertido porque nos invitaron a La Moneda, y por primera vez nosotros entrábamos a La Moneda, yo por lo menos. Entonces estábamos todo el Teatro del Riel, y el Teatro del Riel hacía esto, y seguridad, ¡oh!, se ponía, y nosotros mirábamos y decíamos, ¿quiénes son estos personajes? Y nos sentábamos. Después hacíamos así, y seguridad. No sé por qué creían que nosotros íbamos a hacer alguna acción, no sé, Bueno, esa es la anécdota. Con esa anécdota los dejo, y dejo a Faiz Machín, quien, es de la editorial Mala Madre, además es nuestro compañero del Teatro del Riel, director,
y él tiene muchas cosas que decir. Gracias. Muchas gracias. Bueno, para mí es bien interesante este proceso porque yo no conocía a Juan Vera. Yo conocí a Marcela y a Ana María el 2014 en adelante. Entonces, para mí Juan Vera, lo que yo fui absorbiendo de él fueron relatos que venían a partir de las historias que ellas podían narrar. Entonces, frente a esos relatos, el primer impacto es el de por qué para una generación en adelante Juan Vera no es conocido. Y ese fue como el impulso cuando nosotros iniciamos la editorial Mala Madre de poder publicarlo. Sacamos este libro que se llama 5000 delfines y un túnel, que es un libro de los relatos que Juan Vera recoge de los presos políticos en la cárcel pública y que luego se fugan en el túnel, y él toma estos relatos mezclados con relatos de la Internación de Armas de Carrizal. Es una novela muy especial en su estilo y pronto empezamos a descubrir que, bueno, Ana María un día me invita a la casa y me dice, me muestra un baúl, lo abre y me muestra los papeles y me dice, esto es para ti. Entonces ahí ya era un camino ineludible. Empezamos a desglosarlos, a ordenarlos, y empezamos con la transcripción de lo que en primera instancia fueron los cuadernillos de teatro. Sacamos 7 cuadernillos de teatro y en ese momento empezamos a contextualizar. Y bueno, de manera autodidacta, yo dije esto hay que grabarlo, y surgió el documental que está liberado en YouTube para que lo vean. Si pueden revisarlo, es para que sea más fácil el acceso para cualquier persona que lo quiera ver. El Riel de Juan Vera se llama. El Riel de Juan Vera. Y nosotros estrenamos ese documental en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y una anécdota que a mí me interesa mucho contarla y difundirla es que un compañero que estudió en el Arcis levantó la voz después de que terminó el documental y dijo, yo tuve de profesor y empezó a nombrar al menos 3 profesores y dijeron, a mí nunca me nombraron a Juan Vera no existe en la academia teatral, Juan Vera no existe como dramaturgo. Entonces a mí me surge un impacto también de escuchar esa frase, porque en la medida en que uno puede generar una acción, publicar a Juan Vera, pero también hacer el documental, se van generando distintas vertientes de lo que puede ser el relato de la historia de un hombre que dejó una huella que es totalmente esencial para la historia de la cultura en nuestro país. Y lo primero que yo puedo identificar es que una de las huellas, o uno de lo que se puede rescatar, es lo biográfico, que uno lo puede tener a partir de los relatos orales de gente que lo conoció. Por otro lado también está la historia de la compañía de teatro El Riel, que yo la veo, a pesar de que todo pertenece a una misma verdad, uno puede desglosarlo porque nos entregan legados que también son distintos. Y la historia del teatro El Riel se da con una particularidad de estar en los espacios no convencionales, porque Juan Vera tiene una mirada que es revolucionaria, donde él intenta, en su bitácora él cuenta que él siempre quiere llegar a los espacios más alejados, porque él concibe el teatro como una herramienta de transformación de la clase trabajadora. Entonces ya desde la Unidad Popular, él quiere llevar el teatro más lejos, y es auspiciado por el Ministerio de Agricultura y forma el teatro campesino en el Centro de Reforma Agraria Cera Vietnam. Y luego en el exilio hay otra historia también que tiene que ver con el tipo de teatro que hizo en Inglaterra denunciando lo que pasa en Chile, con una obra que se llama El mecánico de los 12 cambios. Y luego en el retorno él hace investigación en el Séneca, en los teatros periféricos de Puente Alto, pero sigue insistiendo y forma el Riel en el Sindicato Ferroviario Santiago Guat. Entonces,
con la historia de Teatro El Riel y con la biografía tenemos elementos que nos dan cuenta de una verdad. Pero al publicar la dramaturgia tenemos otra verdad, que no es solamente que Juan Vera haya hecho teatro en espacios no convencionales, sino que nos permite tener un panorama de su pensamiento literario desde lo que logramos recuperar, porque no pudimos recuperarlo todo, desde el 79 hasta el 2002, cuando fallece, es que su dramaturgia puede ser analizada. Ya no está solamente en la memoria particular de los que fueron espectadores, que también hay que rescatar, sino que también podemos analizar las conexiones que hay entre obras, así como se puede hacer un análisis de Shakespeare haciendo vínculo entre Macbeth, Hamlet, el Rey Lear, etc. Podemos tomar la 504 y analizarla con las obras de los años 90 y podemos analizarla con la última obra que escribió en Inglaterra, El Salitre, y así podemos hacer un viaje de conexiones frente al pensamiento de Juan Vera. Y cuando hacemos ese análisis nos encontramos con el pensamiento de un materialista histórico, que hasta el momento es difícil escuchar gente que analice la dramaturgia, porque justamente él no hablaba, según los relatos que uno puede recibir, que él no hablaba mucho de lo que él hacía, él más bien quería escuchar a los demás. Entonces cuando estaba frente a alguien, él prefería, según los relatos de lo que la gente cuenta, prefería escuchar, porque él era un escritor incansable. Entonces, el análisis que se puede hacer ahora a partir de este texto, o sea, de este libro en realidad, que reúne estas 4 obras de teatro, es analizar que, como dice Marcela, la mirada de la mujer, que proviene de la absorción directa de la realidad del chileno, de ver la movilización, como las mujeres levantan las ollas comunes cuando en algunos casos los hombres se adormecen con los juegos, con el fútbol, y pierden a veces lo que las mismas mujeres levantan como pilar. Y eso proviene de la influencia en Recabarren, proviene de la influencia de Bertolt Brecht, y proviene de una mirada, como decía antes, de un materialista histórico, que por consiguiente también traspasa hacia la estética de su dramaturgia una mirada que es dialéctica. La obra que Marcela comenta, que es El tren de cobre, nos enfrenta a una presa política con un grupo de ferroviarios, y en ese momento ya hay una diferencia dialéctica, porque la mujer, aunque tiene conciencia de clase, no proviene de una extracción de clase, y se enfrenta con 3 obreros que provienen de una extracción de clase y confronta 2 realidades. Y eso también es muy interesante, porque la dialéctica que propone Juan Vera no es poniendo presente en la obra al sujeto dominador, como en el caso de la obra de Bertolt Brecht con el señor Puntil y su criado Mati, donde está el burgués ahí. Juan Vera suprime de la obra al opresor, y el proletario y el trabajador o el ser humano está frente a un sistema y se enfrenta consigo mismo. El proletario está enfrentado consigo mismo, en debate consigo mismo. Y eso, por eso yo considero que este libro nos entrega la posibilidad de un nuevo camino en el rescate de la dramaturgia, o sea, de la obra de Juan Vera en general. No solamente fue una compañía de resistencia a la dictadura, que puso las obras en espacios alejados de los teatros convencionales para agitar masas, sino que también problematizó en la conciencia de la clase trabajadora para la liberación del pueblo. Entonces, y eso a mí me parece también interesante, porque la obra que menciona Marcela, cuando yo creo que fue la última obra que leí, que es la 504, o sea, la primera, la que funda el Riel, es la última que pude leer, y cuando yo la terminé, yo dije, estaba una obra feminista, y no lo podía creer. Y leer esa obra me permitió tener una mirada sobre las obras que venían posteriormente, justamente sobre lo que habla Marcela y lo que bien menciona Anita constantemente, donde la mujer es una mujer emancipada, donde la mujer no quiere depender económicamente
ni emocionalmente. Y eso nos remite a Engels, en la mirada sobre la concepción burguesa de la familia, que el proletario a veces adopta en la dominación de la clase burguesa. Entonces, eso es lo que a mí me interesa, que nos puede permitir la obra de un revolucionario en su práctica y también en su teoría. Y por eso, rescatar la historia del Riel, conocer la manera de ser de Juan Vera, pero también poder leerlo, nos permite dar cuenta de que el Riel contiene en sí mismo el patrimonio de una dramaturgia particular, de un dramaturgo que le dedicó su vida en los 80 a la clase trabajadora, pero en los 90 a la memoria, con una tetralogía que se llama Palabras de amor y aliento a mi tierra herida, por la huella que deja la dictadura en el sujeto histórico. El sujeto histórico que, como dice Lukács, es producto de la historia y que se relaciona entre sí como un producto de la historia. Y con eso quisiera terminar para acotarnos al tiempo